y el resto con mucha menos actividad. Obviamente nos interesará ponderar las respuestas o incluso esa empresa proveedora que es tan importante para nosotras, sacarla afuera dentro de como un grupo de interés externo, ¿no? Que no entre dentro de las empresas proveedoras. Están todas las empresas proveedoras y luego está aparte, o lo mismo con una clienta muy importante que tengamos, ¿no? Su opinión nos interesa mucho más, pues porque tenemos mucha más relación y porque entonces podríamos o ponderar sus respuestas o sacarla fuera del conjunto de clientela. Bien. Bueno, una vez de que hemos hecho estos dos ejercicios, que yo os digo que son los donde se invierte la mayor cantidad de tiempo para definir y priorizar los ODS a los que queremos contribuir, bueno, a partir de aquí ya viene todo rodado, ¿no? Ya tenemos los ODS identificados. Y ahora solo hay que establecer objetivos, ¿no? Objetivos, por supuesto, que sean medibles, que sean acotados. Bueno, un objetivo que tiene que ser formulado como tiene que ser formulado, ¿no? Y muy importante también, indicadores, porque todo este proceso es importante medir el progreso, porque si no, no sirve para nada. O sea, si hemos llegado hasta aquí, pero no tenemos indicadores para saber si estamos avanzando o no en esos objetivos, pues no es un trabajo que no sirve para nada. Bueno, aquí os he traído unos ejemplos de indicadores, porque tienen que ser indicadores, pues eso, que tienen que ser medibles y que tienen que ser muy concretos. Por ejemplo, ODS3, que está relacionado con la salud y el bienestar, podríamos tener un indicador que sea el de reducir el número de incidentes relacionados con la salud y la seguridad en un 30% para 2022. Eso sería un indicador de este ODS. ODS 4, que es el que está relacionado con la educación de calidad, podríamos tener un indicador que fuera formar al 100% de la plantilla en los ODS hasta 2020, por ejemplo. Al final de 2020, pues comprobamos si hemos cumplido este indicador o no lo hemos cumplido. El ODS 5, el que está relacionado con la igualdad de género, un indicador sería alcanzar un 40% de mujeres en puestos de dirección para 2025, por ejemplo. Todo esto, claro, estos son consensos a los que se llega después de haber priorizado los ODS que se llegan en la empresa, ¿no? Cuáles son los objetivos en que se materializan para conseguir esos ODS. Por ejemplo, ODS 6, que es el que está relacionado con el agua y el saneamiento, pues sería un indicador reducir el consumo de agua en las oficinas e instalaciones en un 30% hasta 2020. Luego ya el siguiente paso sería, como vamos a ver, cómo, ¿no? Pero de momento formulamos el objetivo y el indicador. El ODS 12, que es el que está relacionado con el consumo y la producción responsable, pues un indicador sería reducir un 50% los residuos de aquí a 2020. Bueno, que ya estamos en 2020, pero hasta finales de 2020, creo que ahí falta finales, hasta diciembre de 2020. Y el ODS 13, que es el que está relacionado con el cambio climático, sería el indicador, el de reducir las emisiones de gases invernadero en todas las operaciones de la empresa en un 50% en 2025. Bueno, estos indicadores dependerán obviamente de la actividad a la que nos dediquemos, ¿no? Igual no tiene nada de impacto que en una consultora que un objetivo de impacto sea reducir el 50% de los residuos. Y en cambio igual en una gran plataforma comercial pues tiene mucho más impacto, ¿no? O cuando estamos hablando del 100% de la plantilla, nada tiene que ver una cooperativa pequeña con una multinacional, por ejemplo, ¿no? O sea, luego también es que dependerá del tipo de organización o de empresa. Bueno, una vez hasta aquí, con lo que os hemos contado antes, sería incorporar los ODS y a partir de aquí ya contribuimos desde las organizaciones a los ODS. Sería ya la siguiente fase con los dos últimos pasos
¿Y en qué consiste estos dos pasos? Bueno, ya estamos hablando de tener un plan de acción y llevar a cabo acciones para contribuir en esos objetivos que nos hemos puesto en esos ODS prioritarios, ¿no? Bueno, obviamente se tendrá que hacer una medición de resultados y evaluación de los impactos para, por un lado, o corregir los errores o para recompensar las buenas prácticas. Y todo esto, bueno, os he traído también más ejemplos. Yo tenía la sensación esa, yo quería que os fuerais de esta webinar con las ideas muy claras en la cabeza, qué es incorporar y qué es contribuir, ¿no? O sea, que fuera algo palpable, ¿no? Que se pudiera explicar luego fuera de aquí, aunque y con los ejemplos me parece la mejor manera. Entonces, aquí os he traído distintas acciones e indicadores de distintos grupos de interés, ¿no? Para contribuir a los ODS. Por ejemplo, la plantilla. Bueno, si priorizamos el ODS 3 de salud y bienestar, podemos ponernos el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable. Podemos poner el indicador de incrementar en un 30% el consumo de fruta en el descanso, por ejemplo. ¿Y cuál sería el plan de acción? Pues un programa de nutrición que hagamos para la plantilla, ¿no? Luego, otro, el ODS 4 y imaginaos que hemos priorizado el ODS 4 y el ODS 8 dentro de una organización. Bueno, y de ahí hemos sacado un objetivo, que sería el de formar al personal de la empresa para dotarle de mayores competencias, ¿no? Para mejorar la motivación. De competencias. ¿Cuál sería el indicador? Mejorar la motivación de la plantilla en un 30%. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál sería el último paso, el paso número 4? Mediante unos talleres de empoderamiento. Lo mismo con las empresas proveedoras o con otros grupos de interés. Por ejemplo, empresas proveedoras. Hemos priorizado en nuestra empresa el ODS 8, que es el de trabajo decente, el 12, el de consumo responsable, y el 13, el de cambio climático. De aquí nos ha salido un objetivo que sería la contratación de empresas locales. El indicador de este objetivo sería que en un año el 90% de las empresas proveedoras tienen que ser locales. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, pues mediante un compromiso de compra responsable que vamos a elaborar en la empresa y que va a ser firmado para llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, en clientela y personas consumidoras. Bueno, imaginaos que hemos priorizado el ODS 16, que es el de la paz y la justicia. De aquí vamos a sacar el objetivo de ejecutar auditorías internas y el indicador de realizar de realizar una auditoría social al año. Ahora mismo, además, están las compañeras de REAS con su auditoría social en plena campaña, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues mediante la contratación de una auditoría social, ¿no? Y por último, voy a hacer el último de comunidad y medio ambiente. Por ejemplo, imaginaos que hemos priorizado el ODS 12 y el ODS 15, el de consumo y el de los ecosistemas terrestres, ¿vale? Para ello, y de ahí hemos formulado un objetivo que es el de evitar las impresiones en papel que no sean imprescindibles y con su indicador, ¿no?, de reducir las impresiones en papel un 30%. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues mediante una política de impresión, ¿no? Aquí elaboramos un plan de impresión, de qué se puede imprimir, qué no se puede imprimir, para que bajen estas impresiones en papel. Bueno, y así os he traído unos pequeños ejemplos para aterrizar toda esta teoría, ¿verdad? Por último, el último paso ya sería el de informar y comunicar. Es muy importante el tema en inglés, el reporting, o reportar y comunicar, tanto interna como externamente. Hay investigaciones que demuestran que la plantilla se siente mucho más motivada si sabe que trabaja en empresas que tienen un impacto social y medioambiental. Es marca, es orgullo, ¿no? Al final eh, tiene ese cierto sentido del orgullo de que se están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces,
Bueno, para qué se comunica? ¿No? Pues para comprender y satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Claro, también es muy interesante, hemos metido a todos los grupos de interés, a nuestra cadena de valor, les hemos hecho encuestas, les hemos hecho preguntas, y esto interesa mucho luego los resultados. Yo no sé si habéis participado en alguna investigación, tanto como personas investigadoras como informantes al otro lado, pero que cuando no entregas los resultados, como que te quedas a medias. Bueno, me has preguntado mi opinión, pero es que yo quiero saber para qué ha servido esto, ¿no? Entonces también creas un vínculo con tus grupos de interés importante, ¿no? Interesante. Además, así se puede explicar todo lo que se hace en la organización, puedes explicar tus productos, los tienes ya todo mucho más alineado, tienes una cartera de servicios actualizada, completa, todo mucho más focalizado, lo que hablábamos antes de un beneficio, ¿no? Has pasado por un proceso de reflexión que te ha focalizado todo hacia cierto, con cierta coherencia, está la misión, entonces es interesante, es algo que hay que compartir, ¿no? Además del compromiso y de, por supuesto, los progresos, claro. Una vez de que ya tenemos resultados, tenemos los indicadores, pues también reportamos los progresos. Pero, como os decía antes, en todos los pasos se puede reportar. No hace falta esperar hasta el final. De hecho, no hay que esperar hasta el final, ¿no? Es el último paso porque es donde se hace la memoria, entonces tiene como mucho peso, pero en el paso 1 podemos reportar el compromiso específico, ¿no? Que ya hemos llegado a un compromiso en donde vamos a incorporar los ODS a la empresa. Pues lo podemos reportar, que lo sepáis, grupos de interés, estamos en ello, o sea, nos comprometemos con la Agenda 2030, administraciones públicas, estamos en ello, contad con nosotros, estamos aquí, ¿no? Luego, las razones, el paso 2, ¿no? ¿Por qué unos ODS son prioritarios? ¿Por qué son prioritarios, ¿no? Aquí, de toda esta investigación, se hace un informe con todas las preguntas, con toda la elección, con todo el procedimiento, con la metodología, que es bonito y interesante de ver, ¿verdad? Luego, los compromisos públicos, ¿no? Que se han establecido, que sería el paso 3, ¿no? Todos esos objetivos que hemos visto antes, ¿no? Pues mira, soy prioritario del 3, el 3 y el 5, y entonces hemos sacado estos objetivos con estos indicadores. Bueno, eso también se reporta. Y por último, ya cuando se hacen las actividades y se consiguen ciertos resultados, pues también eso ya sería la contribución en sí, ¿no? Pero todo lo anterior también es importante, bueno, pues a partir de estas acciones específicas hemos contribuido a estos ODS mediante estos objetivos con estos indicadores. Bien. Bueno, nosotras, como os quería decir antes, tenemos muy claro estos 3 puntos. No todo el mundo está en la misma fase, ni tiene por qué estarlo. Esto es un poco a borbotones, ¿eh? No es lineal tampoco. Hay momentos, hay espacios. No es lo mismo si te acabas de construir, si estás en un momento de reflexión y de cambio, si no, o sea, hay muchas razones por las que meterte en este proceso, con lo cual también hay muchas fases, ¿no? Las 3 que os hemos dicho, ¿no? Por un lado estaría el conocer, por el otro lado estaría la incorporación y por último estaría la contribución, ¿no? Que serían los 5 pasos, el oro, vamos a decir, luego la incorporación hasta el 3, la plata, ¿no? Hasta sacar los ODS los objetivos y los indicadores. Todavía no hablamos de qué acciones podemos hacer. Y por último estaría el bronce, que también puede pasar lo contrario. Puede ser una empresa que tiene ya un plan estratégico incorporado en los ODS, que tiene los objetivos, pero que no ha implementado el plan de acción, ¿no? O sea, que te quiero decir que puede ser que cada empresa esté en un momento diferente, que de hecho así estamos.